Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Continúa la emergencia en zona rural de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, por un incendio forestal que ha consumido más de 100 hectáreas de vegetación. Más de 100 voluntarios atienden la situación. En las próximas horas se van a reanudar las operaciones con apoyo del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea para tratar de controlar las llamas. En la zona ya fue instalado un puesto de mando unificado. El ELN condicionó la prórroga del cese al fuego que finalizó el pasado 3 de agosto. Pidió salir de la lista de grupos armados organizados y aseguró que no le ha llegado la propuesta de extensión del cese del fuego, que el gobierno nacional ha incumplido lo pactado. Aumentó el precio del galón de gasolina, quedó en 15.568 pesos y el de ACPM en 9.456, según una circular de la CREG. Estos precios significan un aumento de 79 pesos por galón para la gasolina corriente y de 97 pesos por galón para el diésel. Venezuela ya cumplió una semana y aún no ha publicado las actas de votación que demuestran el resultado electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro. Mientras el mundo espera, sigue la represión y las detenciones en Venezuela en medio de las movilizaciones. El oficialismo dice que han sido capturados cerca de 2.000 ciudadanos. Entre tanto, la Unión Europea expresó que sin pruebas que lo respalden, los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no pueden ser reconocidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó la detención de manifestantes y de periodistas en Venezuela y exigió su liberación inmediata. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada, unida y en combate por la paz e insistió en su teoría de un golpe de Estado ciberfascista criminal. Hay indignación en el municipio de Carmen del Darién, en el departamento del Chocó, por el asesinato de Lisset Paola Peralta, una niña de 11 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves. Las autoridades buscan al asesino que la violó y la apuñaló. Hoy comienza la nueva rotación en la medida de pico y placa para Medellín y el Valle de Aburrá por el segundo semestre de 2024. Itagüí y Bello no se sumaron a la extensión de la medida en la avenida regional. Por una falla en una llanta, un bus intermunicipal se volcó y dejó 30 personas heridas cuando transitaban entre los municipios de Chigorodó y Turbo en el departamento de Antioquia. El hecho no dejó personas fallecidas. En el departamento del Cauca, un camión del ejército fue robado por al menos 12 hombres armados. El camión transportaba fusiles y también víveres. Un soldado herido dejó un ataque con drones de las disidencias de las FARC a la base militar Casa Verde, ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el departamento del Tolima. Alias Firu, cabecilla al Frente 36 de las disidencias de las FARC, que iba en camionetas de la UNP por las carreteras de Antioquia, fue enviado a la cárcel. Fue imputado por los delitos de homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. En noticias del mundo, la tormenta tropical Debbie se convirtió en un huracán de categoría 1 en las últimas horas antes de tocar tierra en Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Esta es Blue, más que radio. Ahora son las 5 de la mañana y 33 minutos. Seguimos con ustedes. Buenos días. Los saludo a esta hora quienes nos sintonizan en nuestro canal de YouTube. Amanecer frío en Bogotá. Tenemos 9 grados en la capital del país. Ha llovido en esta madrugada, en este amanecer de lunes 5 de agosto. Y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Giovanni Quintero. Ricardo, muy buenos días. Hay un vergonzoso hecho que es tendencia en las redes sociales esta mañana en Colombia. Le robaron la maleta a la cantante argentino-mexicana Amanda Miguel. No me diga. En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Ocurrió durante un descuido. Allí tenía su ropa para la gira que apenas está comenzando y por eso le tocó ir a buscar nuevas prendas para su concierto. Este fue el mensaje que publicó ella en Instagram. Vergonzoso, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, me han robado la maleta. En 45 años jamás me había pasado algo así. Este incidente ocurrió mientras la artista se encontraba en Colombia como parte de una gira internacional. Se presentó
presentó este fin de semana en Medellín. En Feria de Flores. En las ferias de Flores, efectivamente, Ricardo. Sigue siendo tendencia todo lo relacionado con Venezuela. Hay miles de videos de ciudadanos que invitan a la gente a salir a la calle y por eso pues a Nicolás Maduro no le ha gustado. Ayer pidió soluciones para que las redes sociales como TikTok e Instagram dejen de funcionar como hasta hoy. Le traduzco, Giovanni, soluciones es censura. Sí. Pretende seguramente el dictador censurar las redes sociales en Venezuela. Pues eso es lo que hoy se preguntan en redes sociales, si esta es la puerta de entrada a la censura a redes sociales como Instagram y TikTok, donde los ciudadanos han encontrado una manera de manifestar su descontento e invitar a las marchas. Entre otras cosas, Giovanni, hay una ofensiva de Anonymous y de otros hackers contra los sitios web del gobierno venezolano y contra personalidades del gobierno venezolano que es impresionante. En Instagram, en Facebook, en X, están divulgando números telefónicos de altas personalidades del Estado. Están tumbando las páginas del Ministerio, por ejemplo, de Defensa, de la Presidencia de Venezuela. Muy serio el ataque también cibernético que sufre el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, si usted entra hoy a redes sociales como X, esta es una de las principales tendencias, no solo en Colombia, sino en el mundo, también en Venezuela. 5:36 minutos, don Juan Camilo Vargas, buenos días. Hola, Ricardo. ¿Quiénes compiten hoy por Colombia en los Juegos Olímpicos? Feliz día para usted y para todos. Hoy ya compitió un colombiano, Mauricio Ortega, en lanzamiento de disco. Se despidió de la competición, hizo un lanzamiento de 61.97 metros, no le alcanzó para entrar al grupo final de 12 clasificados. Hace instantes, Lina Licona, la atleta colombiana en los 400 metros, clasificó séptima, pero al repechaje no le alcanzó para ir a la final directamente. Más tarde tendremos también en 400 metros a Evelis Aguilar, tendremos en vela, en kite, a Víctor Bolaños a partir de las 5:40 de la mañana. Ángel Barajas, el joven gimnasta, hoy participará en la final de barra fija a las 6:33 de la mañana y tendremos hípica. René López en saltos individual a las 7 de la mañana estará compitiendo. Esos son los colombianos de la jornada. Más tarde le voy a preguntar su opinión, Juan, sobre si es un fracaso o no el resultado de Colombia en los Olímpicos. De la selección femenina. Sí, pero en general no solo de la selección femenina. De la delegación colombiana. Claro. Lo de la selección femenina hay que mirarlo en contexto porque nadie esperaba que llegara tan lejos y estuvo muy cerca de la hazaña de eliminar a la campeona del mundo, que es España. ¿No es sí, verdad? Señor, es que España es la campeona no solo a nivel de mayores, sino en sub-17 y sub-20. Es un proceso que viene de años atrás. Pero también hay polémica por lo que está ocurriendo en las demás disciplinas. No tenemos hasta ahora ninguna medalla. Se proyectaba el comité 4 medallas. Yo creo que todavía cabe la posibilidad. Todavía existe la posibilidad de ganar esas 4 medallas, pero se va agotando el margen de error. Queda una semana de los Olímpicos, 5:37 en Colombia. Mientras hablamos y nos concentramos en Venezuela, pasan cosas. Y a veces pasan cosas que el gobierno no divulga lo suficiente. Por ejemplo, subió desde ayer el precio de la gasolina y el precio de la CPM. Juan David Ríos. Hola Ricardo, buenos días. Mire, Colombia tiene un nuevo aumento en precios tanto de gasolina corriente como en ACPM. De acuerdo a la CREC, los precios en las principales ciudades quedan de esta manera. A nivel nacional, en promedio, el valor de la gasolina corriente quedó en 15.568 pesos y el valor del ACPM en 9.456 pesos. Las ciudades con mayores costos son Villavicencio, Cali, Bogotá, Manizales y Pereira, mientras que las más económicas continúan siendo Pasto con 13.717 pesos el galón de corriente y Cúcuta con 14.044 pesos el galón. Juan David Ríos, Blue Radio. Juan, gracias. 5:38, el ELN no prorrogó por ahora el cese bilateral del fuego, que ha sido el más largo con ese grupo ilegal. Le pone condiciones, pone contra la pared al gobierno del presidente Petro, porque le dice que solamente lo firmaría si saca ese grupo de la lista de los famosos GAO, grupos armados organizados que tienen las fuerzas militares para combatirlos. Pablo Arango. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay incertidumbre en el país por la suspensión del cese al fuego con el ELN, sobre todo en las regiones donde actúa este grupo guerrillero. Estamos hablando del Valle del Cauca de Nariño, entre otras regiones del territorio nacional. Precisamente esto se dio la suspensión luego de que esta guerrilla condicionara la extensión de la tregua a que el gobierno la eliminara de la lista de grupos armados. Sin embargo, el gobierno nacional no accedió a esta demanda. Recordemos que se han presentado varias crisis entre el ELN y el gobierno nacional. La primera tiene como antecedente la decisión del gobierno de adelantar diálogos regionales en Nariño con el Frente Comuneros del Sur, grupo que se separó del comando central del ELN, y la decisión de la guerrilla de romper el acuerdo
acuerdo sobre el final del secuestro. Jorge Mantilla es investigador en conflicto y es politólogo y explicó que el cese del fuego le sirve tanto al gobierno como a la guerrilla. Por eso cree que esta prórroga se dará en los próximos días. Tendría la capacidad el Estado, si así lo quisiera, de abrir un nuevo frente, digamos, de operaciones ofensivas contra el ELN en regiones como Arauca, como Catatumbo, donde este grupo es tan fuerte. Yo lo dudo y por eso creo que lo más probable es que en las próximas horas o semanas veamos de alguna manera que este cese al fuego se prorroga. Recordemos que el cese al fuego fue establecido vía decreto el 6 de febrero de 2024. Tuvo una duración de 180 días en los cuales se presentaron varios hechos que podrían constituir violaciones a la tregua. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Hablando de grupos ilegales, hay un golpe importante contra las finanzas de alias Iván Mordisco, disidencias de las FARC en el suroccidente del país. Hugo Mario Palomar. Ricardo, el ejército destruyó en zona rural del municipio de López de Micay, Cauca, 4 retroexcavadoras, una draga y 2 motores industriales que utilizaban las disidencias de las FARC para extraer ilegalmente oro de la cuenca del río Micay. Según el ejército, estos grupos armados deforestaban la zona, envenenaban el río para extraer en promedio 4.000 gramos de oro mensualmente que vendían en el comercio ilegal por más de 1.200 millones de pesos. Mientras las autoridades golpeaban las finanzas de las disidencias en el Cauca, en Cali lanzaban el plan candado para proteger la ciudad de posibles ataques terroristas. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que esto hace parte de los operativos para prevenir atentados contra la COP16. A través de 33 puntos priorizados con presencia institucional que nos va a permitir tener una oportuna reacción ante cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de los caleños. Llámese un hurto, un vehículo, un secuestro. Hay 400 policías en las calles adelantando estos operativos. Serán más de 4.000 en la ciudad en octubre para la cumbre de Naciones Unidas sobre medio ambiente. Tiempo seco en Cali, temperatura 20 grados. 5:41, hablando del escándalo de la unidad de gestión de riesgo, llamó la atención una movida del gobierno del presidente Gustavo Petro. El nombre es el siguiente, el nombre de la historia: Daniela Andrade Valencia. Ella era vicepresidenta de contratación de Fidu Previsora, quien está siendo investigada por la Procuraduría por presuntos sobrecostos en un contrato de gestión de riesgo para La Guajira, en las plantas desalinizadoras. Una mujer que tendría cercanías con personas muy influyentes en la Casa de Nariño, salió de ese cargo en la Fidu Previsora y, oh sorpresa, fue nombrada rápidamente, un día antes de que la Procuraduría oficializara la investigación en su contra, como notaria en Bogotá. Siguen usando las notarías. 5:42, Javier Segura. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La Procuraduría anunció investigación a Daniela Andrade Valencia, ex vicepresidenta de contratación de la Fiduprevisora, un día después de su nombramiento como notaria interina de la Notaría 36 de Bogotá. Esa investigación se enfoca en presuntos sobrecostos por 42.000 millones de pesos en la compra de plantas desalinizadoras para el departamento de La Guajira, contrato que Andrade firmó mientras estaba en esa entidad. Según el decreto 0953 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro y por la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, y que fue conocido por el diario El Tiempo, Andrade cumple con los requisitos legales para ocupar ese cargo. Se ha mencionado su vínculo personal con Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE, relacionado con contratos de la UNGRD por 92.000 millones de pesos. El nombramiento de Andrade se debe a la falta de notarios elegibles y a la necesidad de cubrir ese cargo interinamente. Actualmente no tiene inhabilidades para ser notaria, según la Casa de Nariño, aunque las investigaciones de la Procuraduría continúan. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. Y hablando de escándalos que sacuden al gobierno del presidente Petro, finalmente hoy se adelantará la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Sí, Nicolás Petro tiene a las 9 de la mañana una nueva citación presencial que atender, en este caso ante el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, para lo que será el comienzo de la audiencia preparatoria por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es importante tener en cuenta que para esta diligencia judicial no estará presente el fiscal Mario Burgos, quien, recordemos, estuvo al frente de la investigación desde el primer día, pero tras decisión tomada por la Fiscalía el pasado 10 de julio fue apartado de este proceso por presuntamente filtrar material del interrogatorio a medios de comunicación. En su lugar estará Lucy Marcela Laborde, quien es jefa de la Fiscalía 3 delegada contra lavado de activos de Bogotá, y ahora será ella
ella la encargada de sostener que Petro no tiene cómo demostrar gastos por más de 1.053 millones, recursos cuya procedencia no está definida. Recordemos que la defensa de Nicolás Petro había solicitado el pasado 29 de abril el aplazamiento de esta audiencia para tener acceso total al material probatorio y analizarlo para preparar la defensa ante este juicio. Barranquilla amanece hoy con 28 grados. Vanessa, gracias. 5:44 minutos. Permanecen cuidados intensivos en una clínica en Bucaramanga el ex candidato presidencial, el polémico Rodolfo Hernández, quien afronta un cáncer que por ahora lamentablemente no le da tregua. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Pues según el Hospital Internacional de Colombia, donde se encuentra en UCI Rodolfo Hernández, el ex candidato presidencial evoluciona favorablemente y su condición de salud es relativamente aceptable tras la obstrucción de una vena que pasa por el hígado tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido hace más de un mes en ese órgano, hasta donde se extendió lamentablemente el cáncer del colon que padece. Familiares y amigos de Rodolfo Hernández, Ricardo, esperan su pronta recuperación. Camilo Larios, asesor jurídico del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Él ha sido un hombre fuerte, a pesar de su edad, 80 años, ha tomado muy bien todo este procedimiento y esperamos que Dios le dé la fortaleza para salir de esta difícil enfermedad. Según el Hospital Internacional de Colombia, Rodolfo Hernández continúa bajo supervisión constante por una descompensación hepática. Y la otra noticia rápidamente, Ricardo, es que después de 15 horas fue reabierta la vía entre Bucaramanga y el sur del Cesar, que estuvo cerrada por el volcamiento de una tractomula cerca al municipio de Río Negro. Amanecemos con tiempo seco, 20 grados de temperatura en la capital santanderiana, Ricardo. Javier, gracias. En Chocó hay indignación, hay mucho estupor por el caso de una niña de 11 años de edad que fue hallada con signos de violencia y abuso sexual en el municipio del Carmen del Darién. Repudio en Chocó y en toda Colombia. Desde Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Hay tristeza en la comunidad de la vereda Cañomontería del Carmen del Darién tras el asesinato de Lisset Paola Peralta, la niña de 11 años de edad que salió de su casa para el colegio el pasado jueves y de ese momento no se supo nada de su paradero. Sus familiares la reportaron como desaparecida y posteriormente fue hallada sin vida con signos de violencia sexual y heridas con arma blanca. La policía de Urabá ya adelanta la investigación de lo ocurrido. El comandante de esa unidad policial, el coronel William Subieta. Hemos dispuesto todas las capacidades judiciales que nos permitan hacer la recolección de material probatorio y evidencia para lograr... El cadáver de Lisset se encuentra en medicina legal en el municipio de Chigorodó y hoy lunes sería entregado a su familia para las exequias de la pequeña que cursaba 6º grado. En el caso de Medellín, en la área metropolitana, mucha atención los conductores porque desde hoy comienza la rotación de la medida de pico y placa para el segundo semestre. Se comenzará con una semana pedagógica y desde el 12 de agosto quien incumpla deberá pagar una multa de 650.000 pesos. A esta hora tenemos 17 grados de temperatura, Ricardo. Y mientras tanto, Héctor, en Estados Unidos, esta es una semana clave de cara a la elección presidencial de noviembre. Hay encuestas que muestran empate técnico entre Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, mientras que este martes se conocería el nombre de la fórmula vicepresidencial de la candidata demócrata de Kamala Harris. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y realmente el escenario que hay por delante es el de una contienda bastante apretada, lo reafirma esta nueva encuesta de CBS News, que a nivel nacional le da una ventaja en intención de voto a Kamala Harris de un 1%, que realmente es un empate técnico. Esa misma medición también arroja empate en los llamados estados claves: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada. En todos la diferencia es mínima, la más amplia es en Georgia, donde Trump tiene un 3% de ventaja. Uno de esos estados claves, Pensilvania, está en el centro de las conversaciones, tanto así que Kamala Harris volverá mañana a un evento de campaña y allí es donde se espera que anuncie su fórmula vicepresidencial. Es más, se espera que precisamente sea Josh Shapiro, el actual gobernador demócrata de Pensilvania, quien es visto como una de las alternativas más fuertes. En las últimas horas, Kamala sostuvo reuniones con Shapiro, pero también con el gobernador Tim Walz de Minnesota y el senador Mark Kelly de Arizona. Por los lados de Trump ha continuado con sus correrías. Este fin de semana estuvo en Atlanta y nuevamente arremetió contra Kamala, diciéndole corrupta, incompetente y que su gobierno sería un desastre. But with 4 more years of Kamala, the California socialist, you know, she destroyed San Francisco. Then she destroyed the whole state. Look at what's going on in California with your family and our country. It'll never recover. If you have any more time with these people,
Con 4 años más de Kamala, la socialista de California, ya saben, destruyó San Francisco, luego destruyó todo el estado. Miren lo que está pasando en California con sus familias y nuestro país. Nunca se recuperarán si pasan más tiempo con esta gente. Estoy preocupado por los próximos 3 meses. Si lo piensan, esta gente es tremendamente incompetente. Terminaremos en la tercera guerra mundial, aseguró Trump. Entre tanto, un grupo de republicanos, exfuncionarios del gobierno Trump, lanzaron un nuevo grupo llamado Republicanos con Harris. Allí hay exfuncionarios como la exsecretaria de prensa de Trump, Stephanie Grisham, y otros que trabajaron en la Casa Blanca, así como también excongresistas. Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www. Estás escuchando Blue Radio. No han podido controlar un grave incendio forestal en Villa de Leyva. Más de 100 hectáreas de bosque se han consumido por las llamas en los cerros orientales de uno de los municipios más bellos de Colombia. Amanece y de nuevo retoman labores los bomberos y los cuerpos de atención de emergencias. Jairo Niño. Ricardo, buenos días. El incendio forestal inició sobre el mediodía del domingo en la vereda El Roble de Villa de Leyva, un sector conocido por ser reserva natural. Las autoridades han confirmado que serían 100 las hectáreas de bosque y vegetación nativa afectadas hasta el momento. Los trabajos de control del fuego se retomarán sobre las 6 de la mañana. Víctor Gamboa, alcalde. Por las condiciones del clima y del viento, el incendio ya se ha propagado. Tenemos el dato más o menos de reporte superior a 100 hectáreas que ha consumido el fuego. Un helicóptero del orden nacional estuvo también ayudando a controlar las llamas con más de 12 descargas, pero con la llegada de la noche debió suspender los trabajos. Hoy se espera la llegada de otra aeronave más. Jason Carreño, director de Gestión del Riesgo y Desastres de Boyacá. Hicimos una solicitud a la Unidad Nacional, esperamos que rápidamente ellos estén en horas de la mañana presentes en terreno. Más de 100 voluntarios de diferentes organismos de socorro seguirán trabajando este lunes para tratar de extinguir el fuego. Desde Villa de Leyva, Boyacá, Jairo Niño, Blue Radio. Jairo, gracias. Hablando de las obras en Bogotá, varias noticias que no son buenas. Una de ellas, que el corredor de Transmilenio por la avenida 68 tiene un retraso de al menos 3 años y tendrá sobrecostos de más de 500 mil millones de pesos. Imagínense la vergüenza. Además de ello, ha quedado en veremos el corredor verde de la carrera séptima. La alcaldía revocó la licitación de los contratos para los tramos 1 y 2, es decir, desde la calle 24 hasta la calle 99. Ya había sido aplazado el tramo desde la calle 100 hacia el norte. Desde ahora se hará un análisis detallado de los estudios, según dice la alcaldía mayor de Bogotá. Bogotá en obra, el metro avanzando con retrasos, lo de la avenida 68 que es una vergüenza. Como suele pasar en Colombia, obras con sobrecostos y con retrasos de manera inexplicable. Habla el director del IDU, Orlando Molano. Estos estudios suman 56 mil millones de pesos. Hoy les digo a todos, no se va a perder ninguno de estos estudios. Lo que vamos a hacer es armonizarlo con el equipo de ingenieros y diseñadores del Instituto de Desarrollo Urbano cuando ya tengamos el análisis de Transmilenio. Habla el director del IDU sobre los estudios del corredor verde de la carrera séptima. La alcaldesa
saliente exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, los había dejado contratados. La alcaldía de Carlos Fernando Galán está revocando esas decisiones. Hablamos ahora de noticias que han ocurrido esta madrugada en Bogotá. Un nuevo caso de sicariato, esta vez en el barrio Fátima. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, no cesan los hechos de violencia en Bogotá y esta vez los sicarios que se movilizaban en moto asesinaron a un hombre de 38 años identificado como Steven Duque, que salió de su casa con su padre cuando de un momento a otro fue abordado por los asesinos que esperaron a que se subiera al carro para dispararle en varias oportunidades. Este hecho se registró en el barrio Fátima, como usted mencionaba, en la localidad de Tunjuelito, y según el coronel William Lara de la policía, en estos momentos las autoridades se encuentran adelantando la investigación para determinar el paradero de los asesinos. Escuchemos. Reiteramos el llamado a todos los ciudadanos para que quien tenga información de estos hechos nos la dejen saber y poder poner en buen recaudo a la autoridad judicial a quienes generaron este hecho. El padre de la víctima también resultó herido en medio de los disparos, sin embargo, en este momento se encuentra fuera de peligro, mientras que la policía continúa la búsqueda de los asesinos. 5:55, habrá cortes de agua durante 24 horas en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Juan Sebastián Chona. Buenos días, Ricardo, y es que entre el 6 y el 12 de agosto la empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos con el fin de mejorar el servicio de agua en la localidad. Y es que el embalse, la regadera, será el punto en el que el acueducto va a realizar la acción, reemplazando 2 de las válvulas que permiten suministrar efectivamente el servicio de agua por la localidad de Usme. Y es que aunque estas mejoras en el sistema de abastecimiento van a beneficiar a los residentes de la zona, se espera que hayan cortes de 24 horas seguidas, los cuales serán distribuidos a lo largo de los 6 días que abarca el mantenimiento. Esta mejora la infraestructura actualizará el sistema y permitirá tener un mejor servicio. Y es que a su vez también se conoce cuáles serán los sectores que serán afectados por las obras, y para esto se tuvo en cuenta los tanques de agua que suministran a la localidad, siendo el tanque de El Dorado, El Paso, La Piedra Herrada y el Uva los afectados por las obras. Estos cortes ya están programados y debido a su extensa duración se espera que los ciudadanos residentes de la localidad de Usme se preparen con antelación para no tener problemas durante este mantenimiento en el embalse La Regadera. El primer corte se espera el día martes a las 8 de la mañana y así seguirá rotando por los sectores establecidos hasta el lunes 12 de agosto. Les informó Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Juan Sebastián, gracias. 5:56, en medio de las turbulencias de las bolsas del mundo en este amanecer de lunes, la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Durante el fin de semana cambiaron los precios de los combustibles, no solo para los grandes consumidores, también para el público en general que tanquea en las tradicionales estaciones de servicio. En el caso de la gasolina, tuvo un incremento en las principales ciudades de 79 pesos por galón. En Bogotá queda en 15.985, en Medellín 15.910 pesos, Cali 15.995 y Barranquilla 15.641 pesos como precio de referencia. Julio César Vera, presidente de la Fundación Shua Energy, ha venido sosteniendo que hoy estamos pagando en gasolina una tarifa por encima del valor internacional y con esto se está subsidiando de cierta forma al diésel que el gobierno todavía no ha ajustado a precios internacionales al público en general. Aunque el diésel también está amaneciendo hoy un poco más caro, 97 pesos por galón. Aunque esto no necesariamente obedece al desmonte en el subsidio para este combustible por cuenta del gobierno, sino a ajustes de algunos de sus componentes como el biodiesel. Pese a este incremento, el galón del diésel a nivel nacional se mantiene por debajo de los 10.000 pesos para el público en general. Para los grandes consumidores, los que compran más de 20.000 galones al mes, la tarifa sí se incrementó a casi 16.000 pesos, porque a ellos se les quitó el subsidio del gobierno. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores.
tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Los saludamos desde Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Comenzando una semana corta, una semana con puente festivo, al menos con un día festivo en la mitad, el próximo miércoles 7 de agosto. Hoy el lunes 5 de agosto y los saludamos en medio del aumento de las exigencias de la comunidad internacional a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que publique las actas de votación de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, mientras los poderes del Estado blindan a Maduro. Venezuela cumple una semana en la incertidumbre y la crisis política por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales. 8 días después, no se ha presentado un solo documento, una sola acta que demuestre que Nicolás Maduro ganó las presidenciales, como lo dijo el Consejo Nacional Electoral de ese país. Hoy se cumple el plazo para que el CNE, precisamente, le entregue al Tribunal Supremo de Justicia la totalidad de las actas de las elecciones del pasado domingo 28 de julio. A pesar del miedo y de la represión, miles de personas salieron a las calles de Venezuela, Colombia, España, Argentina y Estados Unidos en apoyo a María Corina Machado, la líder opositora que reapareció públicamente en medio de amenazas de orden de captura en su contra. Quien no apareció en la marcha, pero sí publicó en sus redes sociales algunos videos y algunos mensajes, fue el virtual presidente de Venezuela, según la oposición, Edmundo González Urrutia, quien agradeció a los gobiernos que han reconocido su victoria. Ya lo hicieron oficialmente Estados Unidos, Argentina, también Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica. Y mientras en Venezuela arrecia la represión, se están moviendo muchas fichas en el tablero diplomático y geopolítico en América Latina. Colombia, Brasil y México siguen intentando contrarreloj algún tipo de solución negociada a la crisis que vive el vecino país en medio de pocas probabilidades de éxito. Se han dado una semana que vence el próximo viernes para determinar si continúan o no adelante con esas gestiones y si abandonan o no un eventual respaldo al triunfo de Nicolás Maduro. Un juego diplomático que hoy tiene un nuevo desarrollo, una nueva ficha, y es la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Chile. Está en compañía del presidente Gabriel Boric, intentando convencerlo para que respalde las iniciativas que vienen adelantando estos países. Entre ellas, una que denuncia el expresidente Iván Duque, al menos es su afirmación, según la cual estos países estarían apoyando una propuesta para que se repitan las elecciones en Venezuela. Dice Duque que se harían en diciembre de este año, que buscarían calmar las protestas en las calles y que en cualquier caso deberían ser rechazadas por parte de la comunidad internacional. El mundo sigue pendiente de la represión. Nicolás Maduro ha dicho en las últimas horas que se necesitan vetos y restricciones a TikTok e Instagram, a las que Maduro acusó de ser multiplicadoras de odio
y de fascismo. Vamos a hablar también en segundos de lo que está ocurriendo en las bolsas del mundo, que están teniendo una sacudida muy fuerte. La bolsa de valores de Tokio ha sufrido la segunda peor caída en su historia, mientras que hay un efecto contagio que ya llega a Europa con la expectativa de lo que ocurra en la bolsa de Nueva York. Todo ello por cuenta de los resultados económicos de Estados Unidos divulgados el viernes y que hacen prever una posible recesión en la economía más importante del mundo. Vamos a hablar en Colombia también de economía, del aumento del precio de la gasolina. Este fin de semana el gobierno decretó un aumento de, escuche usted, 79 pesos en el galón de gasolina y de 97 pesos en el galón de diésel. En Bogotá, el galón de gasolina quedó en 15.986 pesos en promedio, en Medellín en 15.910 pesos, en Cali 15.995 y en Villavicencio 16.085 pesos. Voy a hablarles en minutos del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y del curioso nombramiento del gobierno del presidente Petro de una ex vicepresidenta de la FIDU Previsora, compañera sentimental de un asesor de la Casa de Nariño, como notaria en Bogotá. Ellos que tanto criticaban el uso político de notarías durante el gobierno de Álvaro Uribe parecieran actuar de la misma manera. No ha podido controlarse el incendio forestal en zona rural del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Vamos en segundos a ese bellísimo municipio en el centro del país. Más de 100 hectáreas de bosques arrasadas por cuenta de las llamas. Y vamos a hablarles de la tomadura de pelo permanente del ELN, que decidió no prorrogar el cese del fuego y que le exige al gobierno del presidente Gustavo Petro para seguir con esa suspensión de operaciones delictivas, que lo retire de la lista de grupos armados organizados. Es decir, los grupos sobre los cuales las fuerzas militares concentran y especifican sus ataques y la búsqueda de las capturas de los principales delincuentes. En el mundo, renunció y abandonó el país la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, mientras también hay gran expectativa por lo que ocurra en Oriente Medio y la inminente respuesta de Irán ante Israel por el asesinato del principal líder de Hamas. Y en deportes, día 10 de los Olímpicos, Colombia sigue con la esperanza de obtener medallas. En segundos vamos a hablar de lo que hasta ahora es el balance de la delegación colombiana en los Juegos de París. 6 minutos, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Los temores a una recesión en Estados Unidos después de la subida del desempleo del pasado viernes, así como la debilidad de la economía china, han provocado la segunda mayor caída de la bolsa japonesa en toda su historia. El parqué japonés ha dejado al cierre un 12,4% de su valor. Y hoy vence el plazo de 3 días que dio la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al CNE acá en Venezuela para entregar las actas de escrutinio y de totalización definitivas de las presidenciales como parte de esta investigación para certificar el resultado del pasado 28 de julio. En paralelo, el CNE también debería entregar todos los elementos que prueben el supuesto ataque cibernético denunciado contra el sistema informático y que ocasionó que no hubiese una rápida y oportuna transmisión del resultado. Hoy la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. La Unión Europea pidió mayor verificación de los registros electorales en Venezuela, asegurando que sin las evidencias necesarias, los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro no pueden reconocerse. El organismo europeo pidió la publicación de las actas oficiales y aseguró que, según datos publicados por la oposición, Edmundo González parecería ser el ganador por una mayoría significativa. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Asimismo, el régimen señaló que se está fraguando un golpe de Estado ciberfascista y tildó aplicaciones como TikTok e Instagram de estar divulgando mensajes de odios del chavismo, por lo que pidió una regulación nacional de estas plataformas. Principales instrumentos, multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Maduro también se refirió a las miles de personas capturadas en su gobierno tras las manifestaciones de los últimos días. Afirma que no habrá perdón. Con la capacidad de respuesta, de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Y así se sentían las calles de Caracas tras las movilizaciones convocadas por la oposición el pasado sábado, en donde miles de personas salieron para exigir justicia y reclamar la victoria de Edmundo González como presidente. A primera hora, la líder María Corina Machado aseguró que no van a renunciar y ratificó que Venezuela será libre. Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar
atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Tengo 6 años huyendo del régimen de Maduro y en verdad confiamos en Dios que vamos a ser libres hoy en Venezuela. Más de 200 personas se reunieron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro y por el resultado, por supuesto, de las elecciones presidenciales que lo dejaron como ganador. Entre tanto, siguen conociéndose casos de personas cercanas a la oposición detenidas por el régimen de Nicolás Maduro. El más reciente fue el de Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo, estado de Cojedes, detenido en inmediaciones de su vivienda, mientras que el político Juan Pablo Guanipa denunció que también se lo quisieron llevar. Me monté en una moto y cuando iba en camino a un sitio, lamentablemente el SEBIN nos interceptó una moto, una camioneta Fortuner y bueno, nosotros íbamos huyendo de ellos después de una persecución de varias cuadras, pudimos despistarlos a ellos y estamos hoy en sitio seguro. A toda esta situación que vive Venezuela, el Papa Francisco se refirió en su Ángelus Dominical y pidió que se dialogue para evitar la violencia. Ante tanta preocupación exprimo por el Venezuela. Estoy muy preocupado especialmente por Venezuela, que vive una situación crítica. Dirijo un llamamiento sincero a todas las partes a buscar la verdad, a ejercer la moderación, a evitar cualquier tipo de violencia, a solucionar los conflictos a través del diálogo. Según la información de las bases de datos, con el 73.1% de las actas que presentó la oposición, Edmundo González ganó las elecciones con 6.392.350 votos. Alejandra Barrios es la directora de la misión de observación electoral. Eso significa que hay una diferencia de 2.891.000 votos para el candidato presidente frente a 6.392.000 de votos para Edmundo González. Son más de 100 las hectáreas, según las autoridades, las que han sido consumidas por las llamas en los cerros orientales de Villa de Leyva, en Boyacá. Víctor Gamboa, alcalde. Tenemos pues indicios que fue al parecer un tema de la red eléctrica que generó una chispa con algunos árboles y pues ya se salió de control el incendio. Se suspendió el cese al fuego en todo el país con el ELN. Esta guerrilla condicionó la extensión de esta medida a que el gobierno nacional expida un decreto que lo retire del listado de grupos armados organizados. Juan Camilo Restrepo, ex negociador con el ELN. El gobierno no puede ir al arrastre del ELN en estas mesas de negociación. Una cosa es querer y buscar la paz, pero no se puede dejar fijar la agenda por el grupo interlocutor. Tiene que responder con unas líneas claras, unas líneas rojas. De ahora en Colombia es más caro tanquear el vehículo por el nuevo aumento en los precios del combustible. El galón de la gasolina corriente subió 79 pesos y 97 pesos subió el galón de ACPM. En total y en promedio queda en 15.568 pesos el galón de gasolina corriente y el ACPM en 9.456 pesos. Salir a la SUA se vuelve más lenta y que es un tramo que solo tiene 4 carriles, hace trancón, aquí esta parte de la 68 hace trancón. Así reaccionaron los ciudadanos de la capital luego de que se confirmara que las obras de la avenida 68 ya no se entregarán el año entrante, sino hasta el 2027. Al respecto, el director del IDU, Orlando Molano. Hay tramos que ya han tenido entre 13 y 19 reprogramaciones. Lo que ha pedido el alcalde es que efectivamente este corredor se tiene que entregar en esta administración. Por eso estamos trabajando y ampliando inclusive los horarios, los PMTs, para que logremos nivelar esto. El primer ministro británico Keir Starmer condenó los violentos disturbios antiinmigrantes que se han apoderado de todo el Reino Unido después de que se extendieran por varias ciudades impulsados por la desinformación sobre el asesinato de 3 niñas la semana pasada. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. Se agudiza la crisis en Oriente Medio. Los sistemas de defensa aérea israelíes interceptaron en la madrugada varios drones lanzados por la milicia chií Hezbollah desde el Líbano. También hay alerta en todo Israel ante un inminente ataque de Irán. Todo apunta a que mañana Kamala Harris anunciaría el nombre de su fórmula vicepresidencial. Al parecer sería Josh Shapiro, el actual gobernador de Pensilvania, un estado clave en la carrera presidencial. Esto al tiempo que se conoce una nueva encuesta de CBS News que le da a Harris una ventaja de un 1% frente a Donald Trump y que lo sitúa en empate en los estados claves. El exmandatario también se estuvo moviendo este fin de semana con una correría en Atlanta. Con 4 años más de Kamala, la socialista de California, ya saben, destruyó San Francisco, luego destruyó todo el estado. Miren lo que está pasando en California con sus familias y
con nuestro país. Nunca se recuperarán si pasan más tiempo con esta gente. Estoy preocupado por los próximos 3 meses. Si lo piensan, esta gente es tremendamente incompetente. Terminaremos en la Tercera Guerra Mundial. Se los digo y espero no tener la razón. En los Olímpicos, el colombiano Arnovis Dalmero clasificó a la final del salto largo tras registrar una marca de 7.92 metros. Disputará la medalla el próximo 6 de agosto. Y hoy Ángel Barajas disputará la final de la prueba de gimnasia artística en barra fija. En el fútbol colombiano, Fortaleza le ganó a Envigado y es el nuevo líder de la liga. América empató en Tunja y Junior no pudo festejar sus 100 años con victoria. Empató 2-2 frente a Alianza en el Metropolitano. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Estás escuchando Mañanas Blue. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:16 de la mañana. El cese al fuego con el ELN finalizó y de momento no hay prórroga. La hora cero para la tregua de más de 360 días, la más larga que se haya firmado hasta ahora en el marco de cualquier proceso de paz con esa guerrilla, fue el 3 de agosto. Era lo más lejos que habían llegado con el ELN, que no quiere avanzar en algo sustancial y que sigue tomándole del pelo al gobierno del presidente Gustavo Petro, que prometió que a los 3 meses de ser presidente el ELN se acababa y está a 2 días de cumplir su segundo año en el poder. Esta guerrilla no quiere negociar y lo ha dejado claro, dando un nuevo golpe a la mesa, condicionando la extensión del cese al fuego a que el gobierno expida un decreto que retire a esa organización del listado de grupos armados organizados, los famosos GAOs, porque ese gobierno, dice ellos, ya le reconoció su carácter político. Si los llega a sacar de esa lista, significaría que salen del grupo de grupos organizados a los que las fuerzas militares persiguen con mayor intensidad. No hay respuesta del gobierno a este nuevo pulso con el que quieren medirle el aceite al Estado colombiano. Para algunos expertos sería abrir la puerta para calificar al estado de beligerancia al que se han negado gobiernos anteriores con las que esta guerrilla ha intentado algún tipo de negociación. Pero no fue la única demanda. También fue motivo de reproche la negociación paralela del gobierno con el Frente Comuneros del Sur, una estructura que delinquía en el departamento de Nariño, por el que dicen que el gobierno los irrespeta y desconoce su comando nacional. Por ahora parecen irreconciliables las diferencias que en los últimos 4 meses mantuvieron los diálogos congelados por cuenta de la exigencia también de un fondo multidonante que acordaron tendría financiación del Estado colombiano y que el gobierno Petro les incumplió. Con este panorama es momento de que el gobierno del presidente Petro replantee su estrategia y reflexione sobre la efectividad del cese al fuego bilateral y si necesita sí o sí esa tregua, esa figura para avanzar en una mesa de diálogos con el ELN. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 18 minutos. Se derrumban las bolsas en el mundo, pero suben los combustibles en el país, con mayores precios para la gasolina y el ACPM desde este fin de semana y tras el comunicado de la Comisión de Regulación y Gas CREG sobre su resolución 4275 de 2024. Aumento de 79 pesos en el galón de gasolina corriente y de 97 pesos para el galón de diésel. En el primer caso, de gasolina, porque ya no hay subsidios con el presupuesto general de la Nación y ahora los precios se mueven al vaivén de los asuntos externos. No obstante, hoy estamos casi 880 pesos por encima del precio internacional, lo que va a significar un ahorro de cerca de 160 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Cuenta o partida en el presupuesto que arrastra números rojos de 12 billones de pesos este año, una tercera parte de semejante hueco por los anteriores subsidios a los precios de la gasolina y 2/3 partes por el 63% que se le va financiando el subsidio a los precios del diésel. Precios del diésel que también van a aumentar y lo hacen en 97 pesos por galón, pero no por desmontar los subsidios, tal y como ya lo anunció el gobierno y muy concretamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hace unos días diciendo que eventualmente tienen que pasar de 9.000 a 16.000 pesos entre este y el próximo año, sino que la verdad es que por ahora suben únicamente por los aumentos en el precio del biodiesel, un componente que se le echa al diésel en el país y que ha subido 980 pesos a lo largo de este año, con lo cual el diésel en las 13 principales ciudades de Colombia queda en 9.456 pesos en promedio, en tanto que la gasolina también para esas 13 principales ciudades del país se fija en 15.568 pesos. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 20 minutos, en lo que podría considerarse como un nuevo episodio en el entramado de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Se conoció una delicada denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático. La misma tendría como protagonista a una ficha clave en el escándalo de la unidad de gestión de riesgo y que ahora habría resultado premiada con un buen puesto. Según Briceño, Daniela Andrade Valencia, que anteriormente se desempeñó como vicepresidente de contratación derivada de la FIDU Previsora y que está involucrada en el caso de la compra irregular de vehículos en la unidad de gestión de riesgo durante la administración de Olmedo López, fue nombrada en la Notaría 36 de Bogotá como notaria. Andrade Valencia es la novia de Jaime Ramírez Cobo, que según la Fiscalía fue el enlace entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República en el saqueo de millonarios recursos en la unidad de gestión de riesgo. El nombramiento de Daniela Valencia Andrade en la Notaría 36 quedó en firme el pasado 30 de julio de este año. La Procuraduría General vinculó el 31 de julio a Andrade Valencia en la investigación por la compra de los carrotanques. Sin embargo, el mismo día, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la terminó nombrando como notaria interina. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Ha pasado una semana, más de 8 días, desde las elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron el 28 de julio, y
se alarga la posibilidad, se dificulta la posibilidad de que Nicolás Maduro reconozca los resultados, de que el Consejo Nacional Electoral entregue las actas en medio de diferentes gestiones diplomáticas que adelantan gobiernos afines al socialismo del siglo XXI, entre ellos Colombia. Señor expresidente de la República, Iván Duque, expresidente, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para usted, un saludo para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y para toda la audiencia. ¿En qué consiste, le pregunto inicialmente, su advertencia frente a la posibilidad de que se intente repetir las elecciones en Venezuela? Si usted se da cuenta, Gustavo, en los últimos 10 días yo he venido alertando sobre muchas cosas. La primera la dije el 28 de julio antes de que el CNE entregara los resultados. Dije, van a darle la victoria a Maduro literalmente con una servilleta, sin ningún tipo de información. Van a buscar que México, Colombia y Brasil empiecen a buscar un proceso de negociación y van a tratar de darle total legitimidad a que Maduro se quede. Obviamente fue tan abrumador ese triunfo y hubo un trabajo tan valeroso y minucioso de los testigos electorales de la resistencia democrática que han mostrado más del 80% de las actas, que eso ha dificultado cualquier intención de manipulación por parte de la dictadura. Y también lo advertí la semana pasada, dije, ellos van a tratar ahora de presionar al CNE para que puedan reimprimir actas. Si usted se da cuenta, Diosdado Cabello dijo que se tenía que demorar 30 días. Eso tampoco lo pueden hacer porque la información disponible por parte de la resistencia democrática es tan contundente que ahí se están empezando a aguar esas pretensiones. Y ahora lo que buscan es que el TSJ, con el tal argumento del ataque cibernético y ahora como lo llama Maduro el ciberfascismo, anule las elecciones, las vuelva a hacer en diciembre y están buscando en este momento que Colombia, Brasil y México sean los que salgan a promover esa nueva realización de elecciones para que ese sea el vehículo de la paz, entre comillas, cuando en realidad aquí lo que hay es un triunfo diáfano y apabullante contra todas las adversidades por parte de la resistencia democrática, y es allí donde se tiene que situar en este momento la comunidad internacional, especialmente cuando hay ya un número importante de países que reconoce Edmundo González como ganador indiscutible de las elecciones. Expresidente Duque, ¿la idea de repetir elecciones es del régimen de Nicolás Maduro o es idea de los países mediadores, de Colombia, Brasil y México? Pues fíjense cómo se está articulando en este momento lo que podría ser un golpe a la voluntad popular. Está, por un lado, la narrativa de la dictadura de hablar de el ciberataque y el ciberfascismo. Usted se da cuenta de los ataques ayer a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, los ataques también a la resistencia democrática, y empiezan a hablar hasta de Macedonia del Norte, que vinieron ataques y demás. Ellos van a tratar de construir esa narrativa. A partir de la construcción de esa narrativa, y van a decir que la razón por la cual no pueden mostrar las actas es por el tal ciberataque, lo que van a buscar es que el TSJ declare nulas las elecciones. Al declarar nulas las elecciones, van a salir inmediatamente el ballet sinfónico de Colombia, México y Brasil a pedir que entonces las vuelvan a hacer y que las hagan en diciembre, y por eso también están tratando de ampliar el grupo de países que respalden esa medida. Por eso está hoy el presidente del Brasil en Chile, y por eso hay un llamado también al presidente Boric de que no caiga en esa trampa, que se mantenga en este momento la firmeza que ha tenido de mostrar que ganó la resistencia democrática y que lo que se tiene que activar es un proceso de transición, no repetir las elecciones, porque esto, si fuéramos a ponerlo en un comparativo bastante gráfico, es como si van a un partido de fútbol, un equipo gana 7-1 y después dicen que como el árbitro estaba drogado, hay que salir en este momento a repetir el partido. Esto es una trampa al pueblo venezolano, y ojalá Colombia, defensor y signatario de la Carta Democrática, no se siga prestando con silencio cómplice y ahora con este tipo de ayudas a validar la presencia de Maduro en el poder. Expresidente Duque, usted ha mencionado el mes de diciembre como la posible fecha en la que se realizaría las nuevas elecciones en Venezuela. ¿Quién ha dado esa fecha o ese mes? ¿De dónde sale esa información, expresidente? Eso es parte de las conversaciones que han empezado a tener internamente los gobiernos de Colombia, Brasil, México, también con la dictadura de Maduro. Porque el argumento, ¿cuál es? El TSJ va a decir, aquí hubo un ataque, no podemos tener las actas, entonces se declara nula la...
declaran nula la elección, tienen que convocar nuevas elecciones. Para convocar esas nuevas elecciones van a buscar unas fechas, comillas, hacer campaña, y el aliciente que supuestamente quieren dar para mostrar su estado magnánimo es que van a liberar a personas que han sido capturadas en los últimos días en las protestas. Todo eso es una trampa, y están buscando 4 meses para utilizar todo el aparato represor, todo el aparato de intimidación, y que Maduro se pueda quedar en el poder. Porque la única razón por la cual Maduro pretendía hacer estas elecciones era para él ganar legitimidad, para él quitarse el fardo que él mismo se creó como dictador, pero también para quedar con el control absoluto de los activos internacionales que no tiene él bajo su custodia, particularmente las reservas de oro en el Reino Unido, los activos de Citgo y otras cosas. Hoy en día, con la legitimidad ganada por Edmundo González, el único custodio y garante de esos activos internacionales es Edmundo González. Entonces no podemos ni prestarnos ni facilitar esa trampa de volver a hacer elecciones. Sí. Ese sería el golpe más grande a la voluntad popular de un pueblo que hoy pide libertad. Señor expresidente Duque, sé que tiene compromisos, pero le hago 3 preguntas muy concretas. Sé que esta no me la va a responder directamente, pero sí vale la pena saberlo. ¿La información sobre este plan para que se anulen las elecciones proviene de alguien del gobierno de Venezuela o de inteligencia de otros países? Mire, Ricardo, yo tengo que ser muy cuidadoso con la gente que con valentía está ayudando a difundir esta información para poder anticiparnos. Usted se puede dar cuenta con todas las cosas que he ido publicando en los últimos 10 días que cada vez que hago un señalamiento anticipado las cosas están ocurriendo. Usted lo vio el propio 28 de julio, vio lo que dije la semana pasada cuando hablé de que querían ganar tiempo para manipular actas, vio la declaración de Diosdado Cabello. Ahora van detrás de esto, y me parece importante salir adelante para que podamos hacer un llamado claro a los gobiernos de Colombia, Brasil y México, que no pueden seguir lavándole la cara a un dictador que desconoció un mandato popular. Y si el TSJ pretende hacer una trampa de esta naturaleza, tiene que ser rechazada inmediatamente por la comunidad internacional. ¿Usted qué opina de lo que dice el régimen de Nicolás Maduro, según lo cual el caso de Edmundo González Urrutia sería la historia de Guaidó 2.0, Juan Guaidó 2.0? Mire, partamos de una base, Ricardo. ¿Por qué se da el fenómeno de Juan Guaidó? En las elecciones de mayo del 2018 hubo un fraude. Los países no reconocieron los resultados de esas elecciones. Llegó enero del 2019 cuando se tenía que posesionar el presidente. La Asamblea Nacional, elegida legítimamente ante el fraude, eligió a Juan Guaidó, miembro de la Asamblea, como presidente interino. Hoy hay un elemento diferenciador, y es que reconociendo el liderazgo y la valentía y además toda esa entrega que ha tenido Juan Guaidó, hoy hay un elemento diferenciador, y es que Edmundo González ganó un proceso electoral de manera apabullante, con más del 82% de las actas que fueron recabadas por esos testigos valerosos que estuvieron frente a toda la intimidación sacando esos comprobantes. Hoy esa es la gran diferencia. Juan Guaidó era un representante de la Asamblea para hacer una labor interina, y hoy en día lo que tenemos es un nuevo presidente electo democráticamente en Venezuela que tiene que respetarse. Para finalizar, expresidente Duque, el gobierno colombiano justifica el silencio frente a lo que ocurre en Venezuela, frente a la represión y frente a todos los abusos, diciendo que está buscando una ventana de negociación entre el gobierno y la oposición. ¿Usted cómo califica la posición de Colombia hasta ahora en todo esto? Pues es que la ventanita que están buscando es la ventanita que más le sirva a Maduro. Porque es que uno los ve tan guapos enfrentando y diciéndole cosas a todo el mundo, pero tan silenciosos y tan sumisos frente a la dictadura de Maduro, lo cual me parece además risible, o por qué no decir vergonzoso. Hoy en día Colombia está tratando de facilitar que Maduro se quede en el poder. Y por eso usted se va a dar cuenta, lo que yo estoy en este momento denunciando es lo que están tratando de cuajar tras bambalinas. Y es que el TSJ declare la nulidad. A partir de la declaración de la nulidad generan un nuevo hecho político. Con ese nuevo hecho político salen inmediatamente a lucir de redentores Colombia, Brasil y México a decir, bueno, entonces hagan nuevas elecciones, liberen unos presos, hagamos unas gestiones, mandemos un grupo de delegados. Eso todo es una trampa para que Maduro se quede en el poder. Hoy la única realidad incuestionable ante los ojos de la comunidad internacional es el triunfo diáfano y apabullante de Edmundo González, que se debe respetar. Es el expresidente de Colombia, Iván Duque. Señor expresidente, ¿usted está en contacto permanente con María Corina Machado y Edmundo González? Yo estoy en contacto permanente con todo el grupo de personas que hoy está defendiendo con valentía
la democracia en Venezuela. Y estamos a través del grupo Libertad y Democracia y a través del grupo IDEA, donde estamos varios expresidentes de América Latina y también de Europa, ejerciendo nuestra voz de denunciar, de hablar y de mostrar toda esta trampa que se quiere hacer contra el pueblo venezolano y para defender la libertad del pueblo venezolano. Y no vamos a desfallecer hasta que se logre el objetivo, que es respetar el veredicto expresado en las urnas por parte del pueblo venezolano. Expresidente Iván Duque, gracias por estos minutos en Blue Radio. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo para ustedes. 6:33 minutos. En medio de todo, Padre Linero, buenos días. Buen Seguimos día. en la encrucijada, en la sin salida aparente en Venezuela, con ese ingrediente nuevo que no es menor. Claro, la es que información no- sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convoque de nuevo a elecciones. Que si no- Anule las actuales, dice el expresidente Duque, y convoque a nuevas elecciones en ¿Por diciembre. qué me preocupa lo que acaba de decir el señor expresidente Iván Duque? Por el nivel de represión que hay en estos momentos en Venezuela. Si no existiera este nivel de represión, uno diría, pues hasta que la repitan, porque la diferencia es mucha. Pero, ¿cómo aceptar eso? Si tú te das cuenta que en estos momentos están yendo casa por casa, están persiguiendo a los de las redes, es decir, el nivel de represión no permitiría que hayan condiciones para una nueva jornada electoral. Permítame, ¿a cuento de qué tendría que repetir las elecciones? No, totalmente de acuerdo O sea, contigo. sí, Yo creo que no se deben es decir, repetir. lo que tienen que hacer es mostrar los resultados. Pero, de acuerdo, pero, vuelvo a decir. El orden es respetar el resultado. Que ya se dio. Ya hubo un hecho, ya hubo elecciones. Héctor, pero como lo que están es buscando salidas, ni siquiera esta puede ser aceptada por lo que te digo. Es que hay unos niveles de represión tan altos que no van a permitir que haya ninguna situación cómoda para volver a una mire, jornada hay electoral. una cosa interesante, Héctor, y es que esto también se convierte en moneda de cambio para la negociación, Héctor. La liberación de presos. Entonces, Maduro aparece en 15 días, si hay una negociación, liberando a los presos, y entonces aparece como el hombre magnánimo que cedió y está liberando a quienes detiene arbitrariamente. Es que estamos en una situación realmente bastante compleja en Venezuela. Claro, no, pues el dictador realmente tiene pues todos los factores de poder, especialmente la fuerza, no la legítima del Estado, sino el uso ilegítimo de la fuerza del Estado, como lo está haciendo el dictador, pero eso lo atornilla y realmente no veo fácil un camino. Pues la declaración del gobierno de México, de Colombia, de Brasil no abre posibilidades. Pues ahora el expresidente Iván Duque está denunciando que eventualmente la posibilidad sería anular las elecciones. Y claro, eso es una salida posible. Yo me imagino que si esta situación se mantiene, se alarga en el tiempo, de lo que vamos a estar hablando probablemente en algunos meses, no sé cuántos, es que se vuelvan a hacer las elecciones, porque evidentemente el resultado de las elecciones de hace unos días pues no va a ser publicado por el gobierno venezolano con cualquier justificación, es decir, ya no tiene ningún interés, ya eso el gobierno venezolano ni siquiera lo está discutiendo, está ejerciendo el poder, pero claro, el nivel de resistencia del pueblo venezolano, que ha sido grande, puede mantenerse, puede incluso crecer, pues porque la represión también genera una reacción ciudadana. Cada vez hay más familias afectadas porque tienen personas presas, etcétera, y probablemente la resistencia aumente su intensidad, y eso nos lleve a unos meses, pues sí, eventualmente al capítulo de proponer que se repitan unas elecciones, ahora sí con algunas garantías. Lo que pasa es que no sé bien uno cómo puede confiar en que ahora sí vaya a haber garantías, que ahora sí vayan a dejar que los candidatos sean los que son, que todas las personas que deban votar puedan hacerlo, que haya veeduría Esa es la clave, Héctor. todo lo que no tuvimos en esta elección. ¿Qué garantiza eso? Nada. En diciembre se repitan las Daniel, elecciones. 6:37 minutos. Hablamos de garantiza. Venezuela a esta hora en Mañanas Blue, de la denuncia que hace el expresidente Iván Duque frente a la posibilidad que estaría barajando el régimen y que estarían apoyando Colombia, Brasil y México de anular las elecciones y repetirlas en diciembre. Mire, Ricardo, lo que están buscando es, 1, oxígeno; 2, invalidar el 82% de las actas que tienen Edmundo González y María Corina Machado, que las han hecho disponibles para todo tipo de análisis. Ya hasta este fin de semana salieron un montón de análisis sobre la victoria apabullante de Edmundo González en las elecciones anteriores. Y básicamente acá la pregunta es, ¿qué garantiza que ganando esos 4 o 5 meses de tiempo para hacer campaña, van a garantizar unas elecciones libres, independientes, y que el conteo
de los votos va a ser realmente válido. Sí. Yo creo que nada garantiza eso y aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿qué posición van a tomar Colombia, Brasil y México ante esa posibilidad que se está barajando y que denuncia el expresidente? Mire que me estaba llamando la atención lo que dice el expresidente Duque y coincide realmente. Llegó anoche a Santiago de Chile el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visita de Estado. ¿A qué? Está buscando, dice el expresidente Duque, que el presidente Boric se sume a este grupo de los tres para apoyar eventualmente la repetición de elecciones. Yo no creo que Boric se vaya a sumar a esto. Difícilmente. 6:38 minutos y mientras se adelantan gestiones diplomáticas, negociaciones, endurece el puño, endurece la dictadura, su represión. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, ya pasó una semana en las presidenciales y la duda sobre el resultado electoral pues sigue presente. De hecho, cada día pues son más las voces en el mundo que piden una sola cosa: presentación de estas actas de votación y de totalización, que se conozcan y que coincidan además con las que tienen todos los partidos políticos, sobre todo la oposición, que las publicó hace varios días y donde Mundo González Urrutia habría ganado como el 60% de los votos. Sin embargo, hasta ahora lo que se conoce o lo que se espera es que hoy el CNE sí las entregue al Tribunal Supremo de Justicia, quienes prometieron certificar el resultado oficial de estos comicios. Esto paralelo a que el CNE también debe o debería entregar todos los elementos que prueben el supuesto ataque cibernético y que ocasionó que no hubiese una rápida y oportuna transmisión de los resultados. Entre tanto, pues el fin de semana la oposición volvió a tomar las calles. Las protestas en rechazo al resultado electoral se mantienen y María Corina Machado apareció. A pesar de las amenazas de detención en su contra, lo hizo de manera sorpresiva, llegó y se fue en moto, con capucha, con casco integral, prácticamente a escondida para no ser identificada. Y en su discurso insistió en seguir manifestándose, pero de forma inteligente. Hoy el miedo está en otra parte, porque saben que hay allí un país de pie, decidido a avanzar. Óiganme bien, esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil, no es dócil, no es sumisa. El que no estuvo fue Mundo González Urrutia, Ricardo, el candidato y para la oposición el presidente electo. Sin embargo, en sus redes sociales insistió en que siguen trabajando y en que se respete el resultado electoral. Entre tanto, en el chavismo, pues Nicolás Maduro ahora carga contra las redes sociales, en específico contra los live o los envíos de TikTok e Instagram, que para él son quienes potencian lo que ahora llama golpe de Estado ciberfascista y criminal, y por eso cree que debería haber una legislación que los regule. Ricardo. Bien, Santiago, gracias. 6:40 minutos. En segundos volveremos a hablar de la situación en Venezuela. Tenemos un invitado que ha sido una voz muy dura en los últimos 8 días en contra del Consejo Nacional Electoral y en contra del régimen de Nicolás Maduro. 6:41, padre, ya lo saludé. ¿De qué hablamos el día de hoy? Mire, no nos está yendo bien en los Olímpicos. Sí, ese es un hecho objetivo. Es un dato. Ese es un hecho objetivo. Pero ahora una cantidad de ex campeones olímpicos de medallas de oro desde el sillón volviendo trizas a los deportistas. No, sí, es que en estos días me encontré en la red y este campeón olímpico. Ven acá, ¿de cuándo acá nosotros, que estamos en un sillón, sentado con la barriga grande, tomando yo no sé qué cosa, tenemos derecho a volver trizas a estos muchachos que hacen lo mejor? No, es cierto. Tiene usted razón, pero creo que ahí tiene que venir un juicio de responsabilidad. Cuando él dice pero es que está de acuerdo con tiene que venir un juicio de responsabilidad. Eso es otra cosa. No para los deportistas, para los directivos, para el Comité Olímpico Colombiano, para el Gobierno Nacional, para este y para el anterior seguramente. No puede pasar. Yo terminé de discusión el día del partido de la Selección Colombia femenino. Terminé de discusión. Perdimos en penales contra las campeonas del mundo. Sí, no, pero terminé en casi todas las categorías, sí, sub-17, sub-20 y mayores. No, pero es que ahora resulta que si Colombia hubiera ganado ese partido, era asimilable, yo creo, que al 5-0 contra Argentina. Era un hecho histórico, claro, por supuesto. Ahora, futbolísticamente podemos hacer análisis y discutir si hubo buenos cambios, eso lo acepto. Pero es que comenzaron a decir una cantidad de cosas de las jóvenes o de las mujeres que jugaron, que yo decía, ven acá. Además, pero que nos faltó técnico para clasificar a las semifinales. Sí, estoy de acuerdo. Del fútbol femenino nos faltó técnico. Estoy de acuerdo. Eso es absolutamente porque la verdad, ese técnico, que francamente no recuerdo cómo se llama, Angelo Marsiglia, se le veía asustado. No sabía cómo plantear el partido. Y bueno, nos llevaron por delante los cambios. Los cambios fueron
erráticos, pero más allá de eso, en segundos el padre Linero nos cuenta cuál es la defensa de los deportistas colombianos. A propósito, hoy en los Olímpicos, Juan Camilo, presentación de varios deportistas de nuestro país. Sí, señor, ya se avecina la actuación de Ángel Barajas, el joven gimnasta, el cucuteño de 17 años, en la prueba de barra fija. Será la final, 8 participantes, hay esperanza de medalla con el joven gimnasta, y también hoy será el debut de Colombia en la hípica, en la prueba de caballos en el salto. Estará René López Lizarazo, el bogotano, junto a su caballo Queros, en esta prueba que iniciará aproximadamente a las 7 de la mañana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Aitana Bonmati convierte el último lanzamiento desde el punto penal y el equipo femenino de fútbol de España clasifica, derrotando a la selección colombiana. Las personas con las que estoy viendo el partido expresan amargura y frustración porque fue un partido que se iba ganando 2-0 y terminó así, eliminados en penales. Inmediatamente se desata una gran cantidad de comentarios contra las jugadoras y los deportistas colombianos que no han tenido el desempeño esperado en los Juegos Olímpicos. Dicen cosas como perdedores, faltos de mentalidad, deben dedicarse a otra cosa, le tienen miedo al éxito. Cosas así escuché. La verdad, estoy dolido y ardido. A mí no me gusta perder, pero no creo que tengamos que destruir con nuestros comentarios a los deportistas que seguro han puesto lo mejor de sí para participar. Creo que es válido que expresemos nuestra crítica e incluso nuestra frustración, pero nada más. No veo coherente que desde el sillón de la sala, con un deplorable estado físico, con miles de problemas en la vida, sin muchos éxitos que exhibir, se destruyan a esos seres humanos dotados de grandes cualidades deportivas. En algunos casos, estoy convencido de que como sociedad le pedimos lo que no le hemos dado, ya que muchos de ellos, de estos deportistas, han construido sus carreras deportivas desde sus limitaciones económicas y sin mucha ayuda. Otras veces creo que somos incoherentes, porque le exigimos más a ellos que a nuestros líderes políticos de cualquier ideología, a los que terminamos aceptándoles su comportamiento irresponsable y en algunos casos corrupto. Actuamos como si fuera más grave no alcanzar una medalla en estos Juegos que malgastar el dinero público y generar condiciones de injusticia y pobreza como las que muchos viven. Seguro, se tendrá que hacer una evaluación y descubrir dónde estuvo la falla para que no se alcanzaran los resultados esperados. Habrá que tomar decisiones y revisar la manera en que se está manejando el Ministerio del Deporte y ver si está cumpliendo la función para la que fue creado. No estoy invitando a celebrar derrotas, sino a entender que no se trata de insultar a nuestros deportistas, sino de buscar que cambien las condiciones para que ellos tengan mejores resultados en los eventos venideros. Y
Y a las 6:47 llegan los deportes con Bavaria aquí en Mañanas Blue. Nos preparamos porque ya va a iniciar la prueba de barra fija en la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. Estará Ángel Barajas. Quedamos muy atentos al colombiano. Hoy en atletismo tuvimos 2 representantes en los 400 metros. Linda Licona acabó séptima en el HIIT 2 y no logró la clasificación directa a semifinales, pero sí alcanzó el repechaje. Al igual que Evelis Aguilar, que también fue séptima en su HIIT, ambas se jugarán mañana su última carta en busca de la próxima ronda de los 400 metros. En lanzamiento de martillo, Mauricio Ortega se despidió de los Juegos tras no lograr la clasificación, pues no le alcanzó con su marca de 61.97 metros. En instantes, el binomio colombiano del jinete bogotano René López y el caballo Queros Van Jugeinde buscarán clasificar entre los mejores de la prueba de salto individual en la hípica olímpica. Serán 74 binomios, de los cuales irán 30 a la final. Y hoy serán las semifinales del fútbol masculino. A las 11 de la mañana, Marruecos enfrentará a España en Marsella y a las 2 de la tarde Francia enfrentará a Egipto en la ciudad de Lyon. Y en el fútbol profesional colombiano, anoche Cali venció al Medellín en Palmaseca 2-0, goles de Jonathan Marulanda y Freddy Montero, y el poderoso de la montaña anunció la salida del entrenador uruguayo Alfredo Arias tras poco más de un año en el club. El comunicado dice que en los próximos días anunciarán el nuevo cuerpo técnico. En Barranquilla, Junior celebró sus 100 años con música, invitados especiales y show de drones, pero no pudo ganar frente a Alianza de Valledupar, que se lo empató al 90+8 con gol de Roycer Colpa. El otro gol vallenato fue de Edwin Torres, y los de Junior fueron de Carlos Vaca y Steven El Titi Rodríguez. Entre tanto, América de Cali empató en Tunja frente a Patriotas. La Mechita empezó ganando con anotación de Rodrigo Holgado y los lanceros empataron por medio de Andrés Alarcón. El líder de la liga se llama Fortaleza, tiene 10 puntos, los mismos de Once Caldas y Equidad, pero lo supera en goles a favor. Y registramos goles colombianos del fin de semana en Europa. Luis Sinisterra marcó en la victoria 1-0 del Bournemouth de Inglaterra, partido de pretemporada frente al Rayo Vallecano. Ese juego fue en casa del conjunto inglés. Y en Italia, Duván Zapata marcó para el Torino. Vencieron 3-0 al Metz de Francia. Y el que inició pretemporada ya fue Luis Díaz con el Liverpool. Este domingo enfrentarán al Sevilla en Anfield, que será el último amistoso antes de la temporada 2024-25. 6:49 los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora, y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura.
Natación, patinaje artístico, fútbol, básquetbol y todos los deportes y toda la información están en Blue Radio y en nuestro canal de YouTube. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 6:54, ya les contamos acerca del fallecimiento del excongresista Wilson Borja, un hombre muy importante en la historia de la izquierda colombiana, dirigente sindical en los 80 y en los 90, víctima de un atentado, investigado en su momento, ya les vamos a contar esa historia. Antes hablamos de las alertas en el mundo por cuenta de la posible recesión que se advierte en Estados Unidos. En minutos hablan las bolsas, sobre todo la bolsa de Nueva York, que tiene concentrados los ojos de todo el mundo. Juan Camilo Merlano. Ricardo, los futuros, que es como se conoce a esas estimaciones de apertura de los principales índices aquí en Estados Unidos, muestran una caída en los principales indicadores de Wall Street. Por ejemplo, el Dow Jones muestra una caída en sus futuros del 2.15%, el Standard & Poor's 3.13%, el Nasdaq 4.59%. Todo esto fundamentalmente por los miedos de una posible recesión. Esto se derivó luego de lo que fue la semana pasada de un desempeño económico tímido, por no llamarlo negativo, aquí en Estados Unidos. Dos cuestiones particularmente. Primero, el reporte del desempleo, de la creación de puestos de trabajo, que arrojó un estimativo, o una realidad mejor, mucho más baja que los estimativos. 113,000 puestos de trabajo creados durante el mes de julio, y esto situando la tasa de desempleo en su nivel más alto en cerca de 3 años, 4.3%. Y sumado a esto, la determinación de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés estables, y aún la espera de ver cuándo se tomaría la decisión de rebajar las tasas de interés, que recordemos están en un nivel alto. Eso significa que el acceso a crédito es más alto, el pago de las deudas por tarjetas de crédito, por hipotecas, por otro tipo de créditos también es más alto. Y derivado de este desempeño económico, Goldman Sachs emitió un reporte también encendiendo las alarmas y aumentando las previsiones de una posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Entonces es un escenario que a día de hoy se mantiene a la expectativa, porque los mercados abren en 1 hora y media exactamente. Ya hay esta estimación de futuros en rojo. Habrá que ver, porque esa cifra incluso puede ser aún más grave de lo que se reporta en esos momentos. Y por supuesto también está siendo ahora caballito de batalla, particularmente el Partido Republicano de Donald Trump, quien está escribiendo a través de sus redes sociales que toda esta mini crisis económica, o crisis si se quiere, es culpa de Joe Biden y su política económica, y de Kamala Harris. Ricardo. Claro que va a ser combustible para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Juan Camilo, gracias. 6:56. En Europa, como estaba previsto, el efecto contagio del desplome de la Bolsa de Valores de Tokio se está sintiendo. Enrique Rodríguez, todas las bolsas europeas en números rojos. Absolutamente todas, Ricardo. Empezamos con la de Madrid. El IBEX 35 está perdiendo un 2,89%, el CAC 40 de París un 2,21% y el FTSE 100 de Londres un 2,56%. La de Milán es la que más pierde, está dejándose un 3,25%. Los analistas daban por descontadas estas pérdidas después de que la madrugada haya sido de pánico entre quienes observaban lo que estaba pasando, particularmente en Japón, pero en realidad en todas las bolsas asiáticas. El Nikkei 225 se ha desplomado un 12,4%. Es una cifra altísima, la segunda más importante, o mejor dicho, la segunda caída más importante desde la gran crisis bursátil de 1987.
Los factores, dicen los expertos, son 3. El pesimismo alrededor de los Estados Unidos después de los últimos datos de paro, el fortalecimiento del yen fomentado por la subida de tipos del Banco de Japón y también las dudas que se establecen sobre la economía china. Son precisamente los mercados chinos los que menos afectados se han visto, puesto que la mayoría de sus operaciones se deben a operaciones locales, valga la redundancia, pero en todo caso las caídas han sido generalizadas en todas las bolsas de la región. La que más ha caído después de la de Tokio ha sido la de Seúl, cercana al 9 con un 8,77%, y en idénticos términos han estado la de Taiwán, la de Singapur, Malasia, Filipinas y Australia. Hay pánico entre los inversores, sobre todo por ver lo que pueda pasar mañana, cuál va a ser el desempeño de los mercados mañana y cómo va a afectar. Por el momento, como bien lo contaba Juan Camilo Merlano desde Washington, por el momento los futuros de Wall Street indican que irá a la baja el parqué neoyorquino, pero evidentemente lo que pase hoy en Nueva York también tendrá repercusiones en lo que pase la próxima madrugada en los parqués asiáticos, Ricardo. 6:58 minutos, a esta hora compite Ángel Barajas, colombiano en los Juegos Olímpicos. Juan Camilo. Sí, señor, ya pasó el representante de Japón, también el de China Taipei, es el turno del colombiano, el tercero de los 8 finalistas, buscará la medalla en París 2024. Muy seguro de lo que está haciendo. Escuchamos la transmisión de Caracol Sports, a esta hora interviene Ángel Barajas en los Olímpicos. Esta es la combinación de Kovacs-Coleman que le puede dar bonificación. ¿De C más D o de D más D? Apretado. Doble extendido, muy bien, aterriza el deportista colombiano. Cae bien Ángel Barajas, Juan Camilo. Sí, señor, vea. Aquí estamos aprendiendo todo. Claro, se aprende de gimnasia artística. Todos esta es la modalidad en barra fija. Le califican dificultad, ejecución, qué tanto dobla las rodillas, por ejemplo, mientras da los giros en la barra, y también la caída, y la caída fue muy buena. Cayó muy bien. Ese es el agarre vital, el que hablamos de decir un poco sus muñecas, no cuenta. Un Adler se llama ese elemento. Impresionante. Para todos los que critican a los deportistas colombianos, claro. Ahí está. Ahora, padre. Un man que no hace ni una maroma en la cama va y critica a este muchacho Ángel, que es extraordinario. ¿Qué tal ese ejercicio? Mire ese Mira la grado de repetición dificultad. ahí en Caracol Sports y en la señal de olímpica del canal Caracol, impresionante. Y la caída muy buena, importante. La caída es clave en estos ejercicios. Ahí, mire. Y tiene 17 años, ¿no? Tiene un futuro enorme Ángel Barajas. Enorme futuro, 7 en punto. Pendientes de la puntuación de Ángel Barajas a esta hora. Cuota colombiana en los Juegos Olímpicos. Saludo en 30 segundos a Enrique Márquez en Caracas, ex candidato presidencial, ex magistrado, ex